Es un gusto estar en contacto contigo, con el equipo de M24, con los oyentes que tienen la paciencia de seguir estos temas, el gusto, el saborcito. Nos vamos arrimando al día de hoy, Álvaro. Exacto, Nosotros, esa primera expectativa. en la última entrega, te acordás que habíamos hablado un poco de qué había pasado en el periodo dictatorial, fue la década de los 70, en realidad, qué había pasado en la relación campo-ciudad, pero un poco vimos en general, ¿no? Cuál era Mm, la política económica, porque en realidad son las actividades económicas, el trabajo, son los ingresos, lo que hace la felicidad de la gente, o el mm, bienestar, o la confianza en sus claro. autoridades. Ya habíamos visto que en realidad lo que hizo la dictadura, que en realidad tenía militares preparados para ejercer el poder por la fuerza, pero que no tenía gente preparada para la conducción económica y que en realidad esto lo depositó en manos de Bebe Villegas. Después Bebe Villegas no estuvo de acuerdo con la eliminación de los partidos políticos y quedó Valentina Arismendi, pero de nosotros caracterizábamos que lo que pasó durante el proceso dictatorial fue una continuación de la Mm, ola libertadora, liberal, que había empezado con las elecciones del 58. Porque estos economistas justamente lo que trabajaron fue en realidad para la liberalización de la economía nacional. Y bueno, y las consecuencias que eso tuvo, ¿no? Hablamos de la tablita, hablamos del atraso cambiario, de lo que pasó con la deuda externa, en fin, todas esas cosas nosotros ya las referimos. Y nos mm, habíamos comprometido mm. a que hoy, 3 de septiembre, íbamos a ejemplificar con algunas cosas y ver qué sucedieron en esos años y eso qué tuvo que ver en realidad con la relación entre el campo y la ciudad. Yo me voy a referir a dos áreas distintas de las cosas. Una, al azúcar, a la política azucarera, ¿no? Ajá. Hay dos capítulos bien distintos, que fue la política azucarera en sí misma, y después lo que pasó con la reconversión de Calnú. Esto es un asunto específico en sí mismo. Y después, si tenemos tiempo, hablaremos un poco de la operación Conserva y lo que pasó con la Mm, ganadería nacional en aquellos años y con la lógica que imperaba. En realidad, la política azucarera que tenía el Uruguay era propia, se apoyaba en una ley sancionada en 1950 que declaraba, digamos, el interés de cultivar las especies sacarígenas, porque lo que en aquellos años impulsaba el gobierno era el autoabastecimiento interno y sustituir las importaciones. Entonces se hizo por ley aquello. Ya venía la producción de azúcar de remolacha desde 1903 y la producción de azúcar de caña también desde que se instaló en el norte del país, primero por ANCAP y después por productores independientes. Pero en realidad esta política azucarera estaba estructurada y el Uruguay producía los 100 millones de kilos de azúcar que consumimos los uruguayos. Pero esto empezó a tambalear con los desacomodos económicos que tuvo el Uruguay y con cómo fue tratado por la dictadura. Al principio, la dictadura, yo ya mencionaba en la entrega pasada, que hubo un plan nacional de desarrollo y una mm, jerarquización de las empresas públicas. De hecho, pusieron a jerarcas militares de peso a la cabeza de cada empresa pública. mm, Y aquello de la sustitución de importaciones durante un tiempo se mantuvo. Pero ¿qué pasa? La producción azucarera nacional era bastante poco competitiva y esto rompía los ojos con la producción de azúcar del mundo, con la producción de azúcar de Brasil sobre todo, con la producción azucarera europea o de los Estados Unidos. Así que todos los apoyos que tenía por ley dado fueron flaqueando y estos economistas liberales empezaron a denunciar que en realidad el azúcar que consumíamos los uruguayos tenía un precio más alto que el que debería tener si importábamos el azúcar. Era algo parecido a lo que se ha dicho con los combustibles acá, con el petróleo, claro. solo que el azúcar llegó a tener 500% de protección, el azúcar nacional, ¿no? Porque en realidad nosotros no teníamos condiciones para una gran producción azucarera. Desde luego la caña de azúcar no era una cosa que se amoldara bien a nuestro clima y la remolacha azucarera tenía problemas de otro tipo. Así que esto empezó a criticarse en un proceso, no al principio del gobierno dictatorial, pero bueno, a principio en el 81 ya tuvo problemas la azucarera más nueva que había, que era Arinza. O sea, en Uruguay había 5 ingenios que producían azúcar en el Uruguay. Eran dos de Rausa, uno de Paysandú Azucarlito, uno en Soriano, Arinza, y después la azucarera de caña de azúcar en Artigas, ¿no? Mm, Que era Calnú.
Y todo este conjunto, esos 5 ingenios que producían 100 millones de kilos de azúcar, que era con lo que nos criamos todos nosotros, ¿no? este, empezó desde el 81 empezó a tener problemas, a no tener apoyos explícitos. El ingenio de Arinza duró un año, era el más moderno del Uruguay. Eran todos equipos de Alemania Oriental, era un ingenio muy bueno. Se hizo con inversores nacionales, pero en aras de la poca competitividad del azúcar nacional, cerró Arinza. Y como era nuevo, no tuvo mayores repercusiones porque más bien en Mercedes era una posibilidad la producción de azúcar. Eso era muy distinto que en Ujú. Canelones o Paysandú, donde era una realidad que ya incluía a Claro. miles de personas que producían azúcar, ¿no? Entonces, esto pasó también, después el Espinillar cerró también en el gobierno, esto fue un poco después de la dictadura, pero la producción este, de Rausa empezó a tener problemas en los años 80. Los problemas eran los mismos, la empresa se precisaba el Banco República, que era el que financiaba la producción de azúcar, y después con la venta del azúcar se le devolvía al Banco República los préstamos que hacía. En realidad Claro, cumplía un rol de banco de desarrollo. Esa era la claro. visión del Banco de República de los años 50 y 60. Pero Ujú. las concesiones liberales lo iban pegando, tenía que ser un banco competitivo con la banca privada, ¿no? Así que Rausa tuvo deudas, después más adelante podemos hablar mucho de Rausa porque hay muchos actores políticos que están muy vinculados a lo que pasó en Rausa, ¿no? Ujú. Azucarlito empezó a tener problemas también, la producción de azúcar de remolacha en Azucarlito. Yo esto lo conozco muy bien, yo trabajé en Azucarlito, yo fui productor de remolacha, así que eso lo conozco bien, ¿no? Este, y después empezó a tener problemas Calnú. O sea, de a poco se fue descalzando el esquema azucarero, que esto Ujú. tuvo un golpe muy fuerte cuando se creó el Mercosur, porque el Mercosur, ¿te acordás? Que pretendía la libre circulación de mercancías sin impuestos ni subsidios en el marco de las naciones que lo integrábamos. ¿Y quién va a pelear con la producción azucarera brasileña? Y es uno de Claro. los más grandes productores del mundo y además tiene Sí, condiciones climáticas. La caña crece sola. Donde acá crece el claro. pasto, allá crece la banana y la caña. Solo hay que ir a sacarla, ¿no? Este, entonces, esto obligó, digamos, llevó al cierre de los ingenios azucareros o al ser sustituidos por la importación de azúcar cruda brasileña y acá se refinera. O sea, en vez de un ingenio azucarero se pasó a una refinería azucarera, que lo que hace es la última etapa del azúcar. Toma el azúcar crudo, lo diluye y después lo cristaliza y hace el azúcar blanco. Pero esto es una etapa menor de todo el proceso de obtención azucarera. Me Ujú. parece que si hoy vas a Montes, si vas a la sierra, esa zona de Maldonado y Canelones, y decís remolacha azucarera, la gente empieza a temblar, porque se empiezan a acordar de cuando araban, cuando plantaban. Vas a Paysandú y decís azúcar de remolacha, y la gente se acuerda del olor que tenía la ciudad cuando entraban los Ujú. camiones de remolacha azucarlito, desde las 6 de la mañana hasta la noche, y todos los miles de personas que trabajaban en las Ujú. chacras o que trabajaban también en la fábrica. Bueno, yo fui trabajador de De la fábrica. hecho, hay un barrio Azucarlito en Paysandú. Seguro, hay una escuela que le hizo Azucarlito. Claro, Había seguro. edificio para los técnicos de Azucarlito. Había un consultorio odontológico para los trabajadores de la fábrica. Había una biblioteca. O sea, era una concesión muy, muy particular. Los ingenios Claro. azucareros en el mundo tienen una relación, porque ¿qué pasa? Que el ingenio une a la tierra que produce la batata con la fábrica que hace el azúcar con el comercio. Así que Ujú. todo este asunto fue una destrucción muy grande que dolió mucho en las zonas azucareras. Ni qué decir en Bella Unión, ¿no? Acostumbrada Claro. a patear y a hacer marchas a Montevideo, si eliminabas la producción de azúcar, que generaba miles de puestos de trabajo, y un bien que Claro. era el azúcar. Esto Ujú. pasó primero por etapas de reconvertir la producción, pero lo de reconvertirla fue un verso. Hubo alguna reconversión, pero no la que hizo el gobierno. Hubo alguna reconversión que hicieron los actores privados, pero nunca. El gobierno dijo que hay que reconvertir, pero dijo, reconviértanse y vamos, no, háganlo ustedes, ¿no? Y eso fue el tendal en Rausa, el tendal en Paysandú, en fin. Y Claro. después también lo que sufrió Calnú, ¿no? Y lo que sufrió Bella Unión. Así que me parece que este es un caso
de adaptarse a la ideología liberalizadora que afecta la relación entre la ciudad y el campo. Porque esto a la gente de la ciudad que vivía trabajando y ligada a todos esos servicios que requiere una gran industria y una gran producción de campo, ¿no? Porque los arados trabajando en el campo, después hay que soldarlos en los talleres, y las sembradoras hay que repararlas y hay que comprar los repuestos, y el combustible hay que ponérselo en los tractores, y la batata pasa por los camiones cruzando las calles y da trabajo en la fábrica. O sea, esto afectó la relación entre el campo y la ciudad y alejó, si querés, me parece que hubo un alejamiento del campo y la ciudad en este periodo. Se cortó aquella fuerza de que el campo era vital para la vida cotidiana, ¿no? Y entró la importación como factor. Me parece que esto es algo más profundo, porque ¿qué pasa cuando se rompe el círculo donde la gente trabaja en distintas cosas y vivimos todos juntos? Cuando entra la ideología de darle prioridad al más eficiente, que siempre va a ser alguno, ¿no? Y muy pocas veces somos nosotros. Creo que acá hubo otra cosa en Bella Unión que yo la quiero Mm, mencionar, porque fue primero tratar de. Bella Unión era una cooperativa, Calnú, y había que diversificarlo para mantener el azúcar. Diversificar quiere decir producir muchas cosas más. Hubo una diversificación de hortalizas, y se creó Calagua. Hubo una diversificación de vinos, se creó Calvinor. Calvinor. Ujú. Ahí está. Hubo una diversificación, traerle el riego. Se creó una empresa distribuidora de azúcar, Trasen, que distribuía Ujú. el azúcar de todos. O sea, trataron de hacer muchas cosas para mantener el trabajo y la producción en aquella zona, ¿no? Después, esto de diversificar pasó a reconvertir, o sea, a traer azúcar crudo y a refinado, ¿no? Esto fue Ujú. terrible, y incluso los militares crearon una unidad ejecutora y después un plan que fue el Verno, el Vértice del Noroeste, que tuvo por fin planificarlo por parte de DIPRODE, en la UPP. Yo Ujú. recuerdo que alguno de estos, por ejemplo, Beck Villegas, que dejó de ser ministro, terminó trabajando en la UPP también, ¿no? O sea, ellos se mantuvieron en la vuelta, ¿no? Y esto fue un desastre, porque se fundió todo. Se fundió Calnú, se fundió Calvinor, todo estuvo mal hecho, no tuvo. Y hubo participación de actores interesados en esto. Para salvar su problema financiero, se asoció con una transnacional británica, que era Man Insurance Company, se adueñó de todo, se adueñó de Trasen, fue un desastre eso. En realidad, todo esto solo cambió cuando llegó el Frente Amplio al gobierno, que eso después vamos a hablar. Pero me parece que consolidó lo de y entregar una producción que se hacía en el Uruguay diciendo que no era eficiente, lo cual era cierto, pero sin crear ninguna alternativa para crear algo para los uruguayos. Claro. Esto es bravo Ernesto, cuando se dice, no, mira, obviamente, bien. sí, me parece que es una buena muestra esto, de lo que pasó con la Y, política azucarera, porque lo que ha sucedido es que el Uruguay dejó de producir azúcar en forma importante. Lo que hace claro. es importar azúcar cruda y aquí la refinamos. Y decimos industria uruguaya, ¿no? Aquí hubo muchas cosas en esto. En Bella Unión además estuvo complicado porque Bella Unión había sido un foco de resistencia a la dictadura importante y de defensa de Ujú. los derechos de los trabajadores que Claro. plantearon ir por la tierra, no solamente pedir más Ujú. salario. Eso había Claro. que liquidarlo de alguna manera. Así que hubo algún otro dedito que vio la política de que tratar de crear en Bella Unión otra cosa para quitarle a la gente la idea maligna de la justicia social. Este, Todo eso se fue al diablo. Y después Claro. la otra cosa que quiero mencionar, que pasó con la ganadería. ¿Tenemos tiempo de decir una chiquita? Aunque sea Una rápido. chiquita, seguro, y capaz que desarrollarlo en la próxima. Te iba a comentar eso justamente. Ahí está. Voy a hablar de la Operación Conserva. La Ujú. Operación Conserva fue una cosa terrible, se dio en 1982 y fue una operación de largo tratamiento. Hasta incluso, mira, hubo resoluciones del actual ministro Javier García sobre unas actas de la justicia militar que tenía que ver con la Operación Conserva por la cantidad de gente que metió las manos y los bolsillos en este asunto. Entonces la Operación Conserva se dio en el marco de que en el Uruguay habían cambiado los mercados cárnicos, había 100.000
animales de conserva, animales vacunos de baja calidad que no había quien vendérselos ni lo que hacer, y a alguien se le ocurrió la idea de hacer un acuerdo con frigoríficos, mandarlo a la Argentina a hacer corned beef y que ese corned beef volviera al Uruguay y entonces nosotros los exportábamos. Eso fue una idea brillante que incluyó a frigoríficos, donde había gente que estaba metida en la industria frigorífica. En el directorio de la industria frigorífica estaba la señora de Gregorio Álvarez, entre otros. Incluyó a bancos, porque el Bank of America fue el que hizo el trading con la Argentina para llevar los animales y después traer Pero lo que pasó con esto es que después la lata de coronavirus se le pagó a los frigoríficos que le hicieron 21 pesos 50 y el precio internacional de la lata de coronavirus era 16 pesos. Entonces, el tal negocio fue. El Banco República, el país, vamos a entrar en los detalles de cómo se dio esto y quiénes fueron los interesados. Pero esto sí, hubo una parte de la población que vio con simpatía esto, porque se conseguía coronavirus barato en las carnicerías. Se vendía en las carnicerías acá y se exportó al mundo, ¿no? Pero hubo otra gente que se enteró de cómo venía esto, quiénes eran los que habían puesto sus bolsillos, su inteligencia y sus manos, y esto sí que alejó a la gente de los negocios que se hacían desde las alturas entre los bancos, los frigoríficos, la exportación, la importación, porque fue una joda completa que nunca se pudo aclarar. Siempre se empezó a investigar, se hicieron comisiones investigadoras, se mandó a todo, y todo terminaba archivado, como corresponde. Entonces vamos a dar los detalles de esto en nuestro encuentro próximo. Yo creo, me parece que el campo y la ciudad tienen una relación que puede ser muy sana, muy deseable y muy constructora de unidad cuando se da en actividades compartidas que nos benefician a todos, pero me parece que se debilita cuando entran otros factores, otras ideas, otras actitudes y otros intereses que lo rompen en función de unos pocos, y ahí se debilita. Así que yo creo que la relación campo-ciudad es algo que hay que cuidarlo, hay que analizarlo, y creo que es una de las diferencias que hay que acortar en este país, que hay que acercar lo uno a lo otro para construir un país donde todos podamos vivir contentos, ¿no? ¿Te parece bien? Perfecto. Está bien. Seguimos entonces en el próximo capítulo. Seguimos en el próximo capítulo. Vamos a ir deshilachando todo esto. Hasta Ah, entonces. hasta entonces, hasta entonces.